Peter, buenos días. Hola, buenos días, Luis Daniel. Bueno, creo que ya tardes para ti, ¿no? Sí, es buenas tardes para mí. Si quieres, podemos ir, te doy permiso para ahorita compartir la pantalla y si Sí, quieres puedes ir poniendo tu presentación. claro. Gracias. Pues bueno, voy comenzando para el público en general. Ujú. Eh, Gracias por seguir con nosotros nuevamente a todos los que nos acompañan desde Facebook, desde el mismo Zoom. Y bueno, el día de hoy ya tenemos una segunda charla. Tenemos al doctor Peter Schat. El doctor Peter Schat, o Pedro Schat, como también ha gustado que se le llame en Iberoamérica, es un destacado edafólogo, experto en química, mineralogía y clasificación de suelos. Cuenta con una amplia trayectoria en la investigación sobre clasificación de suelos y su docencia a estudiantes de todo el mundo. Ha descrito y revisado la clasificación de perfiles de suelos de por lo menos 27 países de los 5 continentes del planeta. Ha sido profesor invitado recurrente de los seminarios internacionales de clasificación de suelos, espacios organizados en México para formar estudiantes en temas de génesis y clasificación de suelos. Actualmente trabaja en la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Fue vicepresidente de 2002 a 2010 y ha sido presidente desde 2010 a la fecha del Grupo de Trabajo Internacional encargado de formular las pautas de clasificación de los suelos del mundo, la base referencial mundial para el recurso del suelo, mejor conocida como WRB, de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo. Pues bienvenido, doctor, y el micrófono es todo suyo. Ya, gracias, Luis Daniel. Gracias y bienvenidos a todos y todas. Entonces, tengo algunas 50 páginas que vamos a discutir y si tienen algunas preguntas pueden activar su micrófono y empezar a hablar. Lo que no estoy atendiendo el chat, porque eso nos desvía de la concentración a la presentación. Bueno, el tema que me dieron es qué nos dice la clasificación de suelos WRB de la evaluación de suelos. Pero pienso que antes de concentrarnos a eso, tenemos que hablar un poco de la WRB en sí. Estamos usando la actualización 2015 de la tercera edición 2014 y como Luis Daniel ya ha dicho, WRB es World Reference Base for Soil Resources o base referencial mundial del recurso suelo. Y la WRB es un working group, un grupo de trabajo de la IUSS, de la International Union of Soil Sciences o Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. Y la publicación, la citación oficial es IUCS Working Group WRB 2015, Base Referencial Mundial del Recurso Suelo 2014, actualización 2015, editado por mi persona, Connie van Heusden y Erika Micheli, y se publicó en los informes sobre recursos mundiales de suelos, número 106 de la FAO en Roma. Tenemos este grupo de trabajo, tiene un sitio en la red, sitio WRB, aquí está el enlace, y también especialmente se pueden mirar los materiales didácticos y bajar los materiales didácticos y mirar los videos que tenemos en inglés y español. El documento se puede bajar de la FAO y ahí, eso es el enlace para la versión en español, pero hay también, claro, en inglés, que es el original, francés, ruso, polaco, georgiano, esloveno y checo. Ya, y tenemos dos apps en inglés que facilitan el uso. No es nada automático, pero se puede abrir el link si se hace una clasificación, se pueden abrir los diagnósticos usando estos apps. Pero cuidado, siempre es un problema manejar su celular con los dedos de suelo que tienen en el campo.
Ya, eso es el libro, base referencial mundial de recursos suelos de 14, actualización 2015. Y la WRB tiene dos objetivos. Primero, es un sistema completo de clasificación de suelos al nivel mundial. Y segundo, el sistema es un sistema de correlación entre sistemas nacionales, pero de tal manera que los edafólogos en todo el mundo clasifican todos sus suelos según dos sistemas, según su sistema nacional, si hay, y según el sistema WRB. Lo que es imposible es la simple traducción nombre por nombre entre un sistema nacional y la WRB, porque las arquitecturas son diferentes y también los límites de definiciones son diferentes. Por eso siempre hay que usar los datos originarios. La arquitectura de la WRB hay dos niveles, el primer y el segundo nivel, bien fácil. En el primer nivel tenemos los grupos de suelos de referencia, GSR, o en inglés RSGs, Reference Soil Groups. Y en el segundo nivel, al nombre del GSR, que es un sustantivo, se combina un conjunto de calificadores, que son adjetivos. Y eso es el primer nivel. 32 grupos de suelos de referencia identificados por una clave. Esta clave tenemos en el capítulo 4 del manual WRB y empiezan con suelos muy especiales como los histosoles, que son los suelos orgánicos, los antrosoles, suelos alterados por el hombre, por uso de tierra y sus ensayos de mejorar el suelo, tecnosolos, suelos de origen tecnogénico, y criosoles de permafrost, y al final tenemos suelos con poca evolución y más generales. Aquí los arenosoles, que son, como dice el nombre, suelos arenosos, los fluvisoles, que están estratificados o son estratificados, y los regosoles, que tienen poca diferenciación en horizontes. En el segundo nivel tenemos 185 calificadores definidos en una lista alfabética, que es el capítulo 5 del manual WRB, y algunos de estos calificadores pueden ser combinados con muchos GSR y otros con pocos, solo con pocos, o algunos con solamente un grupo de suelo de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos los criosolos, los suelos de permafrost. Estos tienen algunos calificadores que solamente aplican si hay permafrost, y entonces no hay estos calificadores en ningún otro grupo de suelos de referencia. Bueno, eso es la lista general de todos los 185 calificadores, pero para cada grupo de suelos de referencia hay una lista individual de los calificadores disponibles, que se dividen en calificadores principales y calificadores suplementarios. Calificadores principales son jerárquicos y se presentan en el orden de su importancia. Y los suplementarios, estos no son jerárquicos y se utilizan en orden alfabético. Y algunos calificadores pueden ser principales en un grupo de suelos de referencia y suplementarios en otro. Entonces, no siempre del calificador mismo se ve si es principal o suplementario. Y las listas son largas o no. Bueno, por grupo de suelos de referencia tenemos 35 hasta 68 calificadores disponibles. Nitisols y gypsysols tienen la lista la más corta, 35, y cambisols tienen 68. Entonces, nitisols y gypsysols tienen una definición bastante especial. De los cambisols la definición es más general, por eso hay más posibilidades de subdividir este grupo. Muchos calificadores se excluyen mutuamente y la mayoría de suelos tiene menos que 10 calificadores. Luego les voy a dar un ejemplo más complicado,
un suelo poligenético que tiene más que 10 calificadores. Eso es simplemente elegido este ejemplo para explicar lo que dice la WRB para la evaluación de los suelos. Ya, aquí tenemos el valor práctico de los calificadores, los grupos de suelos de referencia, más que todos son definidos por características de edafogénesis, pero hay muchos calificadores de valor práctico, por ejemplo, de fertilidad, la textura, si es arena, limo, arcilla o textura franca. En contenido de fragmentos gruesos es el scheletic. Si es de poco espesor, si tenemos roca continua dentro de 1 metro, es leptic. La saturación de bases puede ser eutric o distric. Y si un suelo es arado, tiene capa de arado, tiene el calificador ARIC. Y también con calificadores se pueden indicar riesgos, la contaminación, que es toxic, la densidad, que es densic, la acumulación, que puede ser coluvic o novic. Hay 2 tipos de acumulación. Y ya, esos son unos ejemplos del valor práctico de los calificadores. Y aquí la próxima pregunta es cómo se definen los GSR y los calificadores. Tenemos horizontes de diagnóstico, propiedades de diagnóstico y materiales de diagnóstico. Y en el capítulo 3 del manual WRB tenemos estas definiciones. Pueden ser largas, algunas son cortas, pero siempre es que estos diagnósticos están predefinidos en capítulos propios. Es en el capítulo 3. Y estos horizontes de diagnóstico, propiedades, materiales de diagnóstico tienen nombres, no es como un símbolo de horizonte, sino tiene nombre. Y la clave para los GSR, que es el primer nivel, en el capítulo 4 del manual, y las definiciones de los calificadores, que es el segundo nivel, capítulo 5 del manual. Estos tanto la clave como las definiciones de calificadores preguntan por la presencia o ausencia de ciertos horizontes, propiedades o materiales de diagnóstico. Y presencia, ausencia siempre en alguna profundidad. Pero eso no es suficiente. También para las definiciones y para la clave necesitamos otras características de definición más corta que no requieren ser predefinidas y, por ejemplo, una cierta saturación de bases o un cierto contenido de arcilla. Bueno, por ejemplo, ¿qué son materiales de diagnóstico? Materiales que influyan significativamente en los procesos de formación del suelo. Estos materiales pueden ser heredados del material originario o pueden formarse por procesos de formación de suelo. Entonces, si es material calcárico, puede ser el material originario. Pero si tenemos, por ejemplo, material orgánico, eso puede ser un resultado de un proceso de formación de suelo. Las propiedades de diagnóstico son resultados típicos de los procesos de formación del suelo, pero pueden ser también condiciones específicas de formación del suelo, por ejemplo, condiciones reductoras. Eso es una condición específica de formación del suelo y si tenemos condiciones reductoras, podemos tener, por ejemplo, propiedades estácnicas. Estas propiedades son resultados típicos de los procesos de formación del suelo. Y por fin, los horizontes de diagnóstico, resultados típicos de los procesos de formación del suelo, como las propiedades, pero la diferencia es que tienen un cierto espesor mínimo. Y así están formando una capa reconocible en el suelo. Ya, pero cuidado, no todos los horizontes son horizontes de diagnóstico. Si tenemos un suelo, tenemos que describir todos los horizontes que tiene. Pero para la clasificación de suelos, escogemos algunos
como horizontes de diagnóstico. Entonces, hay muchos suelos que tienen un horizonte de diagnóstico. Tienen muchos horizontes, pero solamente uno es de diagnóstico. Pero hay también suelos que tienen 2 o 3 horizontes de diagnóstico, otros que no tienen ninguno. Entonces es una diferencia, no todos los horizontes de un suelo son horizontes de diagnóstico. Ya, si clasificamos un suelo, si tenemos un perfil de suelo, para cada grupo de suelos de referencia hay esta lista de los calificadores disponibles, divididos en calificadores principales y suplementarios. Y se va por las listas desde arriba hasta abajo y todos los calificadores principales y suplementarios que apliquen hay que listar. Deben agregarse al nombre del grupo de suelos de referencia. Los principales se añaden delante del nombre del GSR de derecha a izquierda. Les voy a dar un ejemplo enseguida. Y el calificador más alto en la lista se coloca entonces más cercano al nombre del grupo de suelos de referencia. Ponemos el nombre del GSR en el centro y de derecha a izquierda añadimos los calificadores principales de arriba hacia abajo. Los suplementarios se añaden detrás del nombre del GSR, entre paréntesis y separados uno del otro por comas, de izquierda a derecha. Y el primer calificador, de acuerdo al alfabeto, se coloca más cercano al nombre del GSR. Ya, este es el ejemplo de los Alpes de Alemania. Tenemos dos materiales parentales, dos materiales originarios. Lo uno es dolomita, roca dolomítica. Aquí, en una profundidad de 70 centímetros, tenemos la roca continua. Y aquí, unos de más o menos 40 a 70 centímetros, tenemos el material dolomítico poco meteorizado. Y aquí tenemos una discontinuidad lítica en 25 centímetros. La parte más arriba es de una morena de la última época de glaciación. Ya, y estos materiales originarios tenemos, y ya vamos a ver qué diagnósticos de formación del suelo tenemos. Aquí tenemos un horizonte árgico. Un horizonte árgico es el resultado de la translocación de arcilla. Entonces, arcilla de aquí arriba se ha translocado hacia abajo, formando el horizonte árgico. Se reconoce por su color más intenso, pero este color no es color de los minerales de arcilla. Estas mayormente son blancas, pero se juntan, forman asociaciones con óxidos de hierro, y eso es lo que vemos, eso es el color que vemos aquí. Lo que también vemos aquí es la estructura del suelo. Eso es el resultado de las arcillas mismas. Y como este horizonte árgico es un poco denso, tenemos propiedades estácnicas. Tenemos encharcamiento de agua y propiedades estácnicas. No son muy avanzadas la formación, pero se reconocen en el perfil. Entonces, si tenemos un suelo con horizonte árgico, capacidad de intercambio catiónico alta, que es el caso aquí, y saturación en bases alta, que también es el caso aquí. Y si no tenemos nada muy característico, nada más muy característico, claro, tenemos aquí propiedades estácnicas, pero no son muy pronunciadas. Y si es así, el suelo es alluvial. Y esta es la lista de los calificadores disponibles. Tengo que explicar la vara. Aquí tenemos varios calificadores juntados con esta vara. Hydraglic, Anthraglic, Iraglic, Pretic, Teric. Eso quiere decir que solamente uno de estos puede aplicar. Se excluyen mutuamente más o menos. Entonces solamente uno puede aplicarse. Son los calificadores que indican la presencia de un horizonte
formado por la actitud del hombre. O aquí es otro ejemplo de la vara endodolomitic endocalcaric. Calcaric quiere decir que tiene material calcárico, contiene carbonatos de calcio. Y dolomitic es el material dolomítico que tiene carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. Y entonces, claro, si tenemos los dos, carbonatos de calcio y de magnesio, eso incluye que tenemos carbonatos de calcio. Y por eso, si endodolomítica aplica, no ponemos endocalcaric, porque eso sería una redundancia. Ya, entonces eso hemos explicado. Una característica más es el calificador Haplik. Haplik dice que no hay nada. Dice que hemos visto toda la lista de los calificadores principales y ninguno de estos aplica. Y por eso ponemos Haplik. Algunos grupos de suelos de referencia tienen este calificador Haplik, otros no tienen. Por ejemplo, si esta lista de calificadores principales termina con district y utric, saturación en bases baja y saturación en bases alta, siempre uno de estos aplica. En este caso no tenemos Haplik, pero aquí no tenemos eso porque es parte de la definición del Lubisol, que por lo menos en su parte subsuperficial tiene una saturación en bases alta. Ya podemos construir el nombre. En este ejemplo tenemos 7 calificadores que aplican. Entonces, el nombre del grupo de suelos de referencia ponemos al centro, el Lubisol. Y añadimos los calificadores principales. El Leptic es el primero en la lista, entonces es más cerca del nombre Lubisol. Leptic dice que tenemos roca continua dentro de 1 metro. Aquí empieza en 70 centímetros. Luego Stagnic, tenemos propiedades tácnicas, no son muy avanzadas, no es tacnosol, pero tenemos propiedades tácnicas y además condiciones reductoras. Junto con estas propiedades tácnicas, condiciones reductoras por algún tiempo del año. Y por fin endodolomitic, porque aquí tenemos tierra fina que contiene dolomita. Añadimos los suplementarios en paréntesis y con comas. Cutanic, tenemos aquí un horizonte árgico y este tiene cutanes de arcilla, por eso es Cutanic. Diferentic, este árgico tiene una alta diferencia en el contenido de arcilla entre la parte eluvial y la parte iluvial, por eso es diferente. Humic, mucha materia orgánica en los primeros 50 centímetros del suelo mineral. La capa orgánica no cuenta, solamente el suelo mineral, 50 centímetros, es humic. Eraptic tenemos la discontinuidad lítica entre la morena y la roca dolomítica. Ya estamos listos con el nombre. Y las reglas son los nombres de los suelos, no se traducen ni se cambia la secuencia de los calificadores y se dan en inglés para que el nombre sea el mismo en todo el mundo. Aquí el ejemplo endodolomitic, stagnic, leptic, Lubisol, cutanic, diferente, humic, leptic, pero los diagnósticos se pueden traducir, por ejemplo, horizonte árgico, propiedades tácnicas, roca continua. Y los nombres de los GSR y de los calificadores deben empezar con letras mayúsculas. Bueno, eso es la base del sistema. ¿Hay algunas preguntas ahora? Sí, al momento de... tenemos preguntas por parte de Carmelina Ongay. Pregunta, ¿cómo saber cuáles son los horizontes de diagnóstico en campo? Y Quetzali Juárez Flores pregunta, ¿cuál es la forma correcta de usar la WRB y cuál sería su diferencia con la Soil Taxonomy? La primera pregunta, se necesita experiencia. Hay que describir bien el suelo y luego, según la experiencia, se sabe,
este horizonte de diagnóstico lo vamos a chequear, o puede ser este o este. Y luego tenemos los criterios y pasamos por los criterios, criterio por criterio, y si están cumplidos todos, ya sabemos que tenemos este horizonte de diagnóstico, y si algún criterio no está cumplido, entonces este horizonte de diagnóstico no hay en este suelo. No tenemos una clave que nos guía de diagnóstico por diagnóstico. Eso es la experiencia, y si no tenemos la experiencia, entonces tenemos que mirar el manual y leer todos los horizontes de diagnósticos. Hay 39. Y la segunda pregunta era la diferencia con la Sol Taxonomy. La Sol Taxonomy es un sistema muy jerárquico. Tiene 4, o si quieren también 5 o 6 niveles jerárquicos. La WRB tiene solamente 2, el primero y el segundo nivel. Y tenemos en la WRB este sistema de calificadores que se definen una vez en el capítulo 5 de la WRB, y luego se pueden aplicar para varios grupos de suelos de diferencia. Por ejemplo, estos District y Utrecht de la saturación de bases, casi, no todos, pero casi todos lo tienen. Y otros solamente son para un grupo de suelos de referencia. Y hablado del ejemplo de los criosols, los suelos de permafrost, pero muchos de estos calificadores aplican para muchos grupos de suelos de referencia, y hay que definirlos solamente una vez. Y tenemos 185 más o menos con experiencia. Una persona puede tener en memoria todos. Eso es un número que se puede manejar. Y en Sol Taxonomy tenemos 2.600 subgrupos. Nadie puede sobrever una tal cantidad de subgrupos. Entonces siempre hay que leer las definiciones, y el problema es si tenemos muchas ramificaciones, como en el Sol Taxonomy. Tenemos el orden, luego tenemos los subórdenes, los grupos grandes, los subgrupos, y siempre hay que hacer una decisión. Y es el riesgo de hacer una decisión falsa. Y entonces entramos en un ramo falso y no podemos corregirlo. En la WRB tenemos una lista de calificadores. Y si cometemos un error, por ejemplo, nos falta un calificador porque pensamos que no aplica, en realidad sí aplica. Entonces, hemos hecho un error, falta un calificador. O al contrario, añadimos un calificador pensando que este aplica, pero en realidad no aplica. Tenemos este error de tener un calificador en el nombre que no aplica. Pero el resto del nombre es correcto, el resto de los calificadores es correcto, entonces el error es mínimo. Si en la Sol Taxonomy, en el sistema jerárquico, entramos en un ramo que no es correcto, vamos a... Tal vez nos damos cuenta si vemos que este nombre no puede ser, pero el riesgo es bastante grande que vamos a llegar a un nombre que no es correcto, que contestamos a una pregunta en algún nivel, damos una respuesta incorrecta y llegamos en un ramo incorrecto. Eso es el problema de la Sol Taxonomy. Entonces, eso es la diferencia mayor, es la arquitectura. Tener un sistema muy jerárquico o con poca jerarquía. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí, un par más. Justo con lo último que comentó, detonó ahí la curiosidad de varios asistentes. Naomi
Shimizu pregunta, ¿por qué histosols y vertisols son reconocidos tanto en Soil Taxonomy como en WRB? Sí, los suelos que tienen una definición bastante estricta y limitada, hay mucha similitud entre los dos sistemas. Por ejemplo, los vertisols, histosols, no tanto, porque en la clave de la Soil Taxonomy primero vienen los herisols y luego los histosols. Entonces, si tenemos un suelo de permafrost orgánico, es un herisol. En la WRB es al revés. Primero vienen los histosols y luego los criosols. Entonces, si tenemos un suelo de orgánico de permafrost, es un histosol. Las definiciones parecen ser más o menos las mismas, pero por la diferencia en la secuencia de la clave no es así. Pero vertisoles, estos sí, casi son los mismos en los dos sistemas. También, por ejemplo, los andisoles, andosoles. En WRB se llama andosoles, en Soil Taxonomy andisoles, pero también ahí la definición es casi la misma. Pero en suelos que tienen una definición más amplia, hay mucha diferencia. Por ejemplo, Soil Taxonomy tiene los aridisols, suelos de áreas secas. En WRB no tenemos definiciones usando el clima, y entonces tenemos suelos como calcisols, gypsisols, durisols, solonchak, solonyets para las zonas áridas. Ok, ¿otra pregunta? Sí, José Ramón Dos Demur en España nos pregunta si el diagnóstico de un perfil de suelo debe ser siempre único. No. Podemos tener varios diagnósticos en un suelo. Podemos tener varios horizontes de diagnóstico. Por ejemplo, un horizonte mórico y un horizonte cámbico. Arriba el mórico, más a mayor profundidad el cámbico. Eso existe. Podemos también tener, por ejemplo, un horizonte árgico y propiedades técnicas causadas por este mismo horizonte árgico. Es bastante frecuente que tenemos en un suelo varios diagnósticos. Puede ser varios, puede ser uno, puede ser ninguno. Por ejemplo, arenosoles, muchos arenosoles no tienen ningún horizonte de diagnóstico. Regosols casi nunca tienen horizontes de diagnóstico. ¿Ok? Muy bien, y yo creo que igual para darle más tiempo para lo que también nos quiere presentar, voy a agarrar dos preguntas más y las demás las voy a guardar para el final de la ponencia. Sandro Sardón nos pregunta, en clasificación de WRB, ¿por qué no se clasifica según las características diagnósticas de epipedones y endopedones? Solamente no tenemos esa diferencia. Tenemos un horizonte mórico, que es un horizonte en la superficie, un horizonte árgico, que por lo menos se desarrolla en la parte subsuperficial del suelo. Entonces tenemos todo, solamente no tenemos estos nombres, epipedión, endopedión. Y David Pérez pregunta si existen nuevas tendencias para la clasificación de suelos mediante herramientas digitales, como el uso de fotografías para la detección de horizontes. Sí, hay otro grupo de trabajo en la WRB que se dedica a eso, pero por el momento no veo mucho avance en eso. Entonces, podemos preguntarnos esta pregunta otra vez en 10 años, tal vez, pero hay estos ensayos, pero hasta ahora no veo los resultados. Perfecto, muchas gracias. Okay. Entonces, si quieres, puede continuar y ahorita que Sí, termine, las ya. que se junten. Voy a seguir. Ahora tenemos el tema de los subcalificadores. Ese es un calificador esquelético. Tiene por lo menos 40% del volumen de fragmentos gruesos. Esto es un especificador, endo.
se refiere a la parte subsuperficial del suelo. Y juntamos los dos y tenemos un subcalificador. En este ejemplo, endosquelético. Ya, la primera pregunta que tenemos es los subcalificadores y los criterios del calificador. Voy con ejemplos. El CALCIC es un calificador y tiene una definición que es para tener el calificador CALCIC, tiene un horizonte cálcico que comienza a 100 centímetros o menos. Ya, entonces, próximo paso. ¿Qué definición tiene el horizonte cálcico? No voy a dar aquí toda la definición, todos los criterios, solamente voy a mencionar un criterio. El horizonte cálcico tiene por lo menos 15% de carbonatos, y son carbonatos en total, y tiene carbonato secundario. Puede ser todo o puede ser una mezcla de primario y secundario. Esos son algunos de los criterios del horizonte cálcico. Y entonces tenemos subcalificadores que cumplen todos los criterios del calificador respectivo. Eso es el hypercálcico y el hypocálcico. Hypercálcico dice, tenemos un horizonte cálcico que comienza a 100 centímetros. Eso es lo idéntico para el cálcico. Pero añadimos y tiene por lo menos 50% de carbonatos. El calificador cálcico es suficiente tener 15. El hypercálcico necesita 50. Entonces, eso es más estricto que el cálcico, pero podemos decir todo que es hypercálcico también es cálcico. Es una especificación dentro del cálcico. También el hypocálcico, horizonte cálcico que comienza a 100 centímetros y menos y tiene menor a 25% de carbonatos. Entonces, si juntamos estas dos definiciones, hypocálcico, 15% o más, pero menos que 25%. También el hypocálcico, podemos decir, todo lo que es hypocálcico también es cálcico. Es un subgrupo de todos los que son cálcicos. Pero tenemos también subcalificadores que se desvían en una manera definida del conjunto de criterios del calificador. Eso es el protocálcico. Este tiene una capa con propiedades protocálcicas que comienza a 100 centímetros y explícitamente no tiene un horizonte cálcico ni un horizonte petrocálcico comenzando a 100 centímetros o menos. Entonces, eso es realmente menos que protocálcico. Lo que es cálcico no es protocálcico, lo es protocálcico no es cálcico. Eso es similar a cálcico, pero menos estricto. Los requerimientos son menos. Sí, eso es una cosa que tenemos que tener en memoria. Ahora, otra pregunta. Tenemos subcalificadores opcionales, adicionales y obligatorios. Sí, aplica un subcalificador que cumple todos los criterios del calificador. El subcalificador puede, pero no tiene que ser utilizado en lugar de su calificador. Entonces, eso lo llamamos subcalificador opcional. De los ejemplos de la página anterior, eso es el hypercálcico y el hypocálcico. Entonces, la regla es poner el cálcico y si les gusta, y sabemos, tenemos la información, podemos, en vez de cálcico, escribir hypercálcico o hypocálcico. Bueno, pero hay también los adicionales. Aplica un subcalificador que cumple con todos los criterios del calificador, excepto criterios de espesor y o profundidad. El subcalificador puede, pero no tiene que ser utilizado, pero el calificador no. Entonces, el calificador no se puede usar porque su definición no está cumplido. No cumple con el criterio de espesor o no cumple
con el criterio de profundidad o ni cumple con los dos. Entonces el calificador no se puede usar, pero el subcalificador suprafólico, fólico es un horizonte fólico encima de roca continua, pero con un espesor menor a la definición del fólico. O aquí Batty-Lubick. Lubick es un horizonte árgico, capacidad de intercambio catiónico alta, saturación en bases alta, pero a una profundidad más profunda que la definición de Lubick. Ya, el calificador no se puede usar, pero el subcalificador que indica que el espesor no está cumplido o la profundidad no está cumplida. Ya, y tenemos el ejemplo, aplica un subcalificador que se desvía de una manera definida del conjunto de criterios del calificador. Entonces, el subcalificador debe ser utilizado en lugar del calificador que aparece en la lista. Eso es el subcalificador obligatorio. Tenemos aquí el ejemplo protocálcic. Entonces, el cálcic no aplica, pero el protocálcic es importante y eso hay que indicar. Entonces, eso es obligatorio. También relictis stácnica. Entonces, tenemos propiedades estácnicas, pero no tenemos condiciones reductoras actuales. Estas propiedades estácnicas se han formado anteriormente cuando teníamos estas condiciones reductoras, pero sigue el patrón de color. Entonces, reconocemos que tiene propiedades estácnicas, simplemente no tiene influencia de agua actual. Bueno, y ahora la pregunta, ¿cómo se definen subcalificadores? Tenemos subcalificadores con una definición fija dada en el capítulo 5. Por ejemplo, lo que hemos mencionado, hypercálcic y hypocálcic, es una definición fija. Tenemos el calificador mineralic. Lo usamos en histosoles si encima del material orgánico o dentro del material orgánico tenemos material mineral. Eso me imagino aplica en México si estamos en un área de los volcanes y si tenemos en mucha altura tenemos unas turberas, entonces material orgánico, y luego viene el volcán y pone un poco de ceniza encima de este material orgánico, entonces tenemos material mineral encima de material orgánico. Para eso necesitamos el calificador mineralic, y ortomineralic dice que este horizonte de material mineral es bastante, cumple con su espesor definido en la definición del calificador mineralic. Pero acromineralic dice que está en la superficie, pero con menor espesor. Entonces, eso solamente es adicional y obligatorio. El ejemplo hemos dado en la página anterior. Eso es el protocálcico, un ejemplo para eso. Ya, son los subcalificadores con una definición fija, pero hay también subcalificadores construidos por el usuario. Y estos son relacionados con requisitos de profundidad. Tenemos aquí epi, endo, amfi, ano, cato, panto y bati. O para otros requisitos, por ejemplo, supra, que hemos mencionado en la página anterior, por encima de roca continua o material técnico duro. Si no se cumplen los requisitos de espesor o profundidad, en este caso más que todo espesor, y tapto si un horizonte de diagnóstico o una capa con propiedades de diagnóstico pertenece a un suelo enterrado. Eso es tapto. Y eso puede, este subcalificador puede construir el usuario. Tenemos, por ejemplo, un horizonte moico enterrado. Entonces, es moico, tiene el calificador molic y podemos añadir tapto porque es enterrado. O tenemos roca continua, encima tenemos un horizonte fórico
pero no es horizonte fólico porque no cumple con su espesor mínimo, tiene menos espesor y por eso añadimos supra. Eso es algo que construye el glossario. Ya vamos a hablar un poco más de los subcalificadores relacionados con requisitos de profundidad. Sí, ya tenemos varias opciones. Si un calificador se refiere a un horizonte o una capa, por ejemplo, cálcic, tener un horizonte cálcico, sporic, tener un horizonte spórico, arenic, tener una capa de material arenosa, stagnic, tener propiedades stácnicas, fluvic, tener material flúvico. Eso se entiende más si vamos a ver esta figura. Eso es 100 centímetros aquí y eso es 50 centímetros. Y EPI, todo es dentro de los primeros 50 centímetros. Endo es debajo de 50. Puede llegar aún debajo de 100. Amfi es alrededor de 50, no llega a la superficie ni llega a 100. Ano empieza en la superficie, va debajo de 50, pero no llega a 100. Cato no empieza en 0, pero empieza encima de 50 y llega por lo menos a 100. Y Panto, eso es todo. Y Bati se extiende a más que 100 centímetros y se extiende a una profundidad mayor que la especificada en el calificador. Ya, pero ¿qué hacemos si un calificador se refiere a algo que se produce en un punto de profundidad? No es ni horizonte ni una capa, es un punto. Por ejemplo, raptic, discontinuidad lítica, es en un punto. Abruptic, un cambio textural abrupto, que es en un punto. Y aquí hay menos especificadores. Hay EPI, si eso ocurre solo dentro de 50 centímetros, endo si solo en una profundidad mayor a 50, pero dentro de 100. Amfi si hay dos discontinuidades líticas o dos diferencias texturales abruptas. Y Bati, como anteriormente, si es en una profundidad de por lo menos de más que 100 centímetros y una profundidad mayor que la especificada para el calificador. Sí, otros subcalificadores relacionados con requisitos de profundidad. Si un calificador, tenemos más opciones, se refiere a la mayor parte de un cierto rango de profundidad o a la mitad o más de un cierto rango de profundidad, entonces Utrecht y District siempre se mira si podemos tener varios horizontes y cada uno tiene su saturación en bases. Ya vamos a ver qué predomina. Y calcaric se refiere a un rango de profundidad en todo su espesor. Solamente lo ponemos si, por ejemplo, endocalcaric realmente de 50 a 100, todo es con material calcárico. O se basa en el porcentaje, por ejemplo, scheletic. Es por lo menos 40% del volumen de fragmentos gruesos. En estos casos solamente hay epi y endo. Y por fin la posición de los subcalificadores. Eso es la pregunta en el lugar, siempre se pone en el lugar donde estaría el calificador. Entonces, epiarenic se pone con A, no se pone con E. Con A como arenic, no con E como epi, porque muchos de estos subcalificadores no son obligatorios, y entonces no debe cambiarse la secuencia de los calificadores si se pone o no se pone el especificador. Y hay una excepción para los especificadores Bati, Tapto y Proto. Si se juntan con calificadores principales, entonces deben pasar a los suplementarios, porque Bati dice en mucha profundidad. Entonces, eso no puede ser principal. Tapto enterrado no puede ser principal. Proto, poca expresión, no puede ser principal. Por eso tienen que ser suplementarios. Y
especificadores BAT y TAPTO se colocan después de los calificadores suplementarios de la lista. Y la experiencia es que esos pueden ocurrir también con calificadores que no están en la lista, porque si alta profundidad puede ser algo que no es típico para este grupo de suelos de referencia, y lo TAPTO también. Ok, eso eran los subcalificadores. El próximo es, con el ejemplo del plano sol, hablamos de la evaluación de estos suelos. Pero hay algunas preguntas más hasta aquí. Sí, sí hay una pregunta más que surgió. En Facebook, Israel Hernández nos pregunta, ¿los tipos de suelo en diferentes lugares con qué se comparan? ¿Serán iguales? No estoy seguro si entiendo la pregunta. Entonces, si tenemos un perfil de suelo, describimos el perfil, hacemos los análisis de laboratorio, distinguimos los diagnósticos y por fin damos el nombre al suelo, grupo de suelos de referencia y calificadores. Y si el mismo suelo ocurre en otro lugar, claro, tiene el mismo nombre. ¿Eso era la pregunta o lo he malentendido? Es un poco confusa, pero yo también por ahí también la entiendo. Entonces, creo que con eso queda solucionada y muchas gracias. Entonces, sería todo por el momento. No hay más preguntas hasta ahorita. Muy bien. Aquí tenemos un suelo complicado. Eso lo he elegido porque es complicado. Es un Utrecht Columnic Alpic Planosol, endoprotocalcic, catocleic, epilomic, ocric, epiraptic, protosodic, taptolumic, taptopetroduric. Entonces la pregunta es, ¿qué nos dice este nombre? Aquí tenemos un esquema de un perfil de 0 a 150 centímetros que hasta el momento es completamente vacío. A ver, lo vamos a llenar. Planosol. ¿Qué nos dice eso? Tenemos, eso es de la clave de la WRB, tenemos una diferencia textural abrupta en 100 centímetros o menos de la superficie del suelo mineral y directamente por encima o por debajo una capa de 5 centímetros de espesor, por lo menos 5 centímetros, que tiene dos criterios. Primero, propiedades stácnicas, en las cuales el área de colores reductimórficos más el área de colores oximórficos es 50% del área total de la capa. Entonces tenemos agua estancada y los procesos redoximórficos están tan avanzadas que por lo menos la mitad del volumen de la superficie del área total ya tiene colores reductimórficas u oximórficas, pero por lo menos no tenían los colores originales. Y segundo criterio, tiene condiciones reductoras. Por algún tiempo durante el año, en la mayor parte de aquel volumen de la capa que tiene los colores reductimórficos. Claro, donde tenemos colores oximórficos no podemos esperar condiciones reductoras, pero donde hay colores reductimórficos sí lo podemos esperar, y el criterio es que por lo menos en la mayor parte tenemos estas condiciones reductoras. Ya, eso nos dice que en alguna profundidad dentro de 100 centímetros tenemos esta diferencia textural abrupta asociada con propiedades tácticas y condiciones reductoras. Hasta ahora no estamos muy avanzados. Entonces, dos calificadores importantes, catocleic y epilomic. Epilomic se refiere a una textura franca. Espesor mínimo 30 centímetros. Presente en algún lugar dentro de 50 centímetros. Entonces el lomic es la textura franca y el epi dice que es dentro de 50. Y además tenemos catocleic, eso es la textura arcillosa. Y cato dice comienza debajo de 0, pero encima de 50. Y tiene su límite inferior dentro de 100 centímetros. Ya sabemos
que este límite debe ser en algún lugar entre 0 y 50. ¿Qué más? Albic. Tenemos el calificador Albic. Eso dice, tiene una capa de material álbico de por lo menos 1 centímetro de espesor, que no es mucho, que comienza a 100 centímetros de la superficie del suelo mineral y no consiste de material téfrico, que puede ser blanco también, no contiene carbonatos, que pueden ser blancos, no contiene yeso, que puede ser blanco, y se encuentra sobre un horizonte de diagnóstico o forma parte de una capa con propiedades técnicas. Entonces, ¿dónde puede ser el Albic? Aquí, encima diferente de la diferencia textural abrupta. Entonces, eso es el horizonte de material álbico, que es blanco. Encima tenemos algún color y debajo también. Ya vamos a ver el ochric. Ochric, eso es, tiene 0.2% de carbono orgánico del suelo, en promedio ponderado, en la capa de la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 10 centímetros de la superficie del suelo mineral. Y no tiene un horizonte módico o úmbrico y no cumple el conjunto de los criterios del calificador UMIC. Entonces, ochric nos dice que tenemos un poco de materia orgánica, no tenemos mucho, pero tenemos un poco, y si tuviéramos más, tendríamos el calificador UMIC o un horizonte módico úmbrico, pero es menos. Y por eso lo he añadido aquí un color un poco más oscuro, pero no mucho oscuro, mucho más oscuro, porque es el carbono orgánico del suelo. Tenemos materia orgánica, pero no tenemos mucho. ¿Qué más hay? Aquí es Taptoluvik. Luvik es un horizonte árgico. Taptoluvik es un horizonte árgico enterrado y comienza a 100 centímetros o menos de la superficie del suelo y tiene una capacidad de intercambio catiónico de por lo menos 24 centimoles de carga por kilogramos de arcilla. Entonces, no nos vamos a fijar a la cifra, pero sabemos eso es mucho. Y tiene una saturación de bases de por lo menos 50%, en la mayor parte entre 50 y 100 centímetros de la superficie del suelo mineral. Entonces, saturación de bases alta. ¿Y dónde podemos esperar este Luvik? Claro, directamente debajo del cambio textural abrupto. ¿Qué más tenemos? Ya podemos hablar del Kolumnik. Tiene una capa de por lo menos 15 centímetros de espesor que comienza a 100 centímetros o menos de la superficie del suelo y tiene una estructura columnar. Esto debe ser aquí. Estructura columnar sabemos que se forma si hay mucha arcilla y mucho sodio, y eso es una estructura débil. Bueno, una estructura puede ser fuerte, pero la superficie siempre es débil de los agregados. Ya tenemos el Tapto Petroduric. Petroduric es fácil, un horizonte petrodúrico, entonces un horizonte que es duro y eso es por sílice secundario. Y si es Tapto Petroduric es enterrado y que comienza dentro de 100 centímetros de la superficie del suelo, entonces debe ser en alguna profundidad aquí. Aquí más o menos. Y aquí más hay endoprotocálcica. Tiene una capa con propiedades protocálcicas, entonces algo de carbonato secundario que comienza entre 50 y 100 centímetros de la superficie del suelo y no tiene un horizonte cálcico o petrocálcico comenzando a 100 centímetros de la superficie del suelo. Eso es lo que hemos dicho antes. Protocálcico es propiedades protocálcicas que es menos que un horizonte cálcico y mucho menos que un petrocálcico. Ya, aquí pueden ser
unas concreciones o unas acumulaciones de carbonatos secundarios. Hyperaptic tiene una discontinuidad lítica a alguna profundidad dentro de 50 centímetros de la superficie del suelo. Raptic es esta discontinuidad y epi es dentro de 50 centímetros, y eso ya sabemos. Debe ser este aquí, donde está la diferencia textural abrupta. ¿Qué nos falta? Utrecht. Utrecht tiene una saturación de bases efectiva de por lo menos 50% en la mayor parte entre 20 y 100 centímetros de la superficie mineral. Entonces, esto es de 50, más o menos aquí, hasta 100. Lo de más abajo no sabemos. Aquí tenemos una saturación de bases efectiva de por lo menos 50%. Eso es más estricto que el Ludwig, que se refiere solamente a 50, entre 50 y 100 centímetros. Solamente nos falta el protosodic. Protosodic tiene una capa de por lo menos 20 centímetros de espesor que comienza dentro de 100 centímetros de la superficie del suelo y tiene en el complejo de intercambio por lo menos 6% de sodio y no tiene horizonte nátrico, entonces es menos estricto que el nátrico. Y claro, tenemos aquí la estructura columnar, por eso no es una sorpresa que también tenemos el protosodic. Ya está listo el suelo construido y eso es original. Aquí tenemos este horizonte de material álbico. Este es la diferencia textural abrupta. Este es el horizonte árgico, que tiene también carbonatos secundarios. Y más abajo, empezando aquí más o menos, tenemos el horizonte petrodúrico. Entonces, horizonte petrodúrico, horizonte árgico, estructura columnar, propiedades protocálcicas. Este es el horizonte con material álbico, y aquí tenemos en la superficie solamente poco materia orgánica. Ya, ¿qué nos dice este nombre, por ejemplo, para lo que hacen las raíces? Deben tener problemas mecánicos por dos razones. El horizonte petrodúrico no puede entrar. Pero también esta diferencia textural abrupta va a ser problemas a las raíces. Y eso es un esquema donde vamos a tener muchas raíces. Eso es la parte superficial encima de la diferencia textural abrupta. Aquí vamos a tener pocas raíces y en el petrodúrico ninguna. Aparte de eso, para muchas plantas, las raíces también tienen problemas por falta de oxígeno. Y eso es lo que tenemos en un plano sol. Aquí tenemos condiciones reductoras y muchas plantas no quieren eso. Entonces las raíces donde empiezan las condiciones reductoras, debe ser aquí. De aquí por abajo no debe tener muchas raíces, debe tener pocas. Aquí estoy, sí. Debe tener pocas y solamente en la parte superficial puede haber más. Ya, pero vamos a encontrar un problema. La pregunta es, ¿dónde están los nutrientes? Tenemos muchos. Aquí, por ejemplo, es catocleic. Nos dice que hay muchos minerales de arcilla. Y el Ludwig nos dice que es una capacidad de intercambio catiónico alta y también una saturación en bases alta. El Utrecht nos dice que aún encima del Ludwig tenemos esta saturación en bases alta. Entonces aquí debe haber muchísimos nutrientes.
Aquí no tanto, porque solamente tenemos un poco de materia orgánica, pero no mucho. Entonces los nutrientes a las raíces van desde aquí un poco, pero mucho más desde aquí. Las raíces pueden sacar nutrientes aquí y muchos nutrientes ahí. Pero el problema es que donde tenemos el máximo de nutrientes, hay muy pocas raíces. Y por eso este suelo no es bueno para el crecimiento de la mayoría de las plantas. Tiene los nutrientes, pero las plantas no tienen acceso, por lo menos la mayoría de las especies. Hay siempre especialistas que pueden crecer en agua con condiciones reductoras o pueden entrar, pasar este cambio textural abrupto, pero muchas plantas, muchísimas plantas no pueden hacer eso. Y además, este suelo es, su característica principal es el cambio entre las épocas, época húmeda y época seca. Y aquí, época húmeda, tenemos el agua en el suelo, época seca, falta el agua y estos minerales de arcilla siempre se contraen en la época seca y vamos a tener esta estructura columnar. Ya, eso es todo por el momento y hay más preguntas. Sí, es correcto, tenemos más preguntas. Bueno, primero, Lilith Bogosian nos pregunta, en el caso de que el suelo se formó en las condiciones diferentes a las del día de hoy y ya empezó su proceso de transformación, siguiendo las nuevas condiciones de factores de formación, pero no lo suficiente para borrar los horizontes diagnósticos del pasado, ¿a cuál de las dos líneas de formación se le va a dar preferencia? Eh, no pensamos en esta manera. Observamos que tenemos y eso lo describimos. Si, por ejemplo, este horizonte petrodúrico se ha formado en otro clima, no importa, porque sigue siendo aquí, sigue aquí, no se puede deshacer, se formó y se mantiene. Es diferente si tenemos propiedades técnicas o propiedades cleicas, porque se mantienen, pero si ya no hay presencia de agua freática o agua estancada, tenemos condiciones ecológicas diferentes. Entonces, en este caso, añadimos el relicti. Eso es un especificador que se puede añadir a muchos calificadores para indicar que esta condición ya no tenemos, pero siempre vemos las características, o podemos decirlo así, se ha formado, hay dos posibilidades, se ha formado bajo otros factores de formación del suelo, pero entonces ahora no se forma, no se puede formar, pero sigue como es. Eso es, por ejemplo, un horizonte petrodúrico. Se ha formado bajo otro clima, pero ya es así y no se cambia. Y de propiedades técnicas, por ejemplo, es diferente, o propiedades cleicas. Se formaron bajo la influencia de agua freática o agua estácnica. Sigue el patrón de color, pero las condiciones ecológicas ya no siguen. Si ya no hay agua estancada, si ya no hay agua freática, entonces es diferente y eso hay que indicar, pero solamente en este caso hay que indicar. Tenemos también horizontes álgicos que se formaban anteriormente cuando teníamos un pH entre 5 y 6.5, y ya tenemos otro pH, por ejemplo, 4, y no sigue la formación del horizonte álgico, pero el horizonte álgico se mantiene como es. No funciona de forma diferente por solo no formarse ahora. Entonces, eso no se indica. Ok. Sí, y ahora tenemos una pregunta de Israel Hernández que nos dice, de los horizontes genéticos, ¿cuál es el más importante para una planta de zarzamora?
refiriéndose a la producción de zarzamora, que es un tipo de berry. ¿De qué planta? Es como una berry, la zarzamora. Ujú. De la planta, eso no sé. Pero de los horizontes de diagnóstico, hay muchos que son muy importantes. El árgico siempre nos dice que tenemos mucha arcilla debajo de un horizonte de poca arcilla. Y entonces las plantas quieren tener sus raíces en este horizonte donde está arcilla. Las raíces siempre buscan dos cosas, materia orgánica y buscan arcilla. Y si tenemos esta información de tener arcilla en la parte subsuperficial, esto es siempre una cosa importante. Otro ejemplo, horizonte ferrárico, que nos dice que tenemos minerales de arcilla de capacidad de intercambio catiónico baja. Eso también influye mucho el crecimiento de plantas. O el horizonte espórico, que nos dice que tenemos condiciones ácidas y tenemos mucha arena, eso también es importante. Entonces, no todos los horizontes de diagnóstico son de igual importancia, pero hay muchos que realmente son importantes. Okay. Gracias. Y ahora desde Facebook nos pregunta Dora Alicia Castañeda Salinas si los aerosoles presentan descripción de horizontes diagnósticos. Normalmente no. La definición es dentro de 100 centímetros tenemos la dominancia de arena. Entonces, para los aerosoles es bastante común que debajo de eso pueden tener un horizonte de diagnóstico. Por ejemplo, un horizonte árgico o un horizonte espórico. Entonces, el suelo en sí tiene, pero en la parte donde se define el suelo, ahí no tiene los horizontes diagnósticos, pero para tener seguridad puedo también mirar en el manual si hay algún horizonte de diagnóstico que es posible en los aerosoles. A ver, sí, aerosoles pueden tener un horizonte fólico, entonces pueden tener una capa orgánica encima del suelo mineral, encima de la arena. Eso, claro, es una posibilidad. Ya. No, de los principales no. No, entonces, mira, horizontes de diagnóstico no en de donde está el material arenoso. Puede ser una capa orgánica encima o puede ser un horizonte de diagnóstico debajo de 1 metro. Ok. Ok, y ahora Erika Jazmín Valderas Rodríguez pregunta si en un suelo arenoso llegan a realizar alguna reforestación, si es posible que por el cambio de manejo cambien las condiciones de tal forma que cambien las propiedades del suelo, en este caso que pueda llegar incluso a cambiar su clasificación por el tema de manejo. Ella comenta adicionalmente que en su caso concreto son un suelo en las faldas de un volcán a 3.980 metros sobre el nivel del mar. Y los seres humanos son un factor de formación de suelo, pero formación de suelo siempre es un proceso, proceso lento. Podemos tener, por ejemplo, un horizonte úmbrico y lo vamos a añadir cal y por eso vamos a tener un pH más alto y una saturación más altas, saturación más alta. Entonces, este úmbrico
lo vamos a transformar en un horizonte mónico. Y por eso también se puede cambiar el grupo de suelos de referencia. O si tenemos un suelo natural que tiene un horizonte A con mucha materia orgánica de 15 centímetros de espesor. Ya vamos a ararlo hasta 25, por ejemplo, y mezclar todo, y ya podemos tener un horizonte mónico, porque tiene un espesor mínimo de 20 centímetros, y entonces la materia orgánica la hemos mixto, y entonces tenemos un horizonte de más espesor que cumple ahora los criterios del mónico, y el horizonte natural con materia orgánica solamente de 15 centímetros no ha cumplido estos criterios. Y artificialmente, simplemente por la labranza, hemos formado un horizonte mónico y ya hemos cambiado el grupo de suelos de referencia. Estos son dos ejemplos que más o menos rápidamente transforman el suelo. Poner cal o arar. Pero más que todo, la influencia humana es también algo, causa procesos lentos. Podemos tener hablar del mismo ejemplo del añadir cal. Rápidamente un horizonte úmbrico se puede transformar en un horizonte mónico, pero hasta llegue la cal hasta la parte subsuperficial y cambia la saturación de bases en la parte subsuperficial, puede necesitar cientos o miles de años. Entonces eso es un proceso no tan rápido. Y claro, si por uso de tierra causamos erosión, también podemos cambiar las condiciones. Un horizonte ártico, por ejemplo, puede ser más cerca de la superficie. O si plantamos un bosque de coníferas que tiene residuos orgánicos más ácidos, podemos volver el suelo a un pH más bajo, cambiar el mónico a un úmbrico, o aún cambiar el grupo de suelos de referencia. Todas estas cosas ocurren, pero más que todo son procesos lentos. Okay. Gracias. Y Sandro Sardón nos pregunta, ¿cómo se toman los calificadores relacionados con los regímenes de humedad y temperatura de suelos? No tenemos calificadores para eso, solamente tenemos calificadores para características de suelo. Entonces, si la humedad ha causado un proceso de formación del suelo, si es agua freática y tenemos propiedades leicas, si es agua estancada y tenemos propiedades técnicas, con eso vamos a tener calificadores, pero la humedad en sí y la temperatura en sí, estos son factores de formación del suelo, estos no son características del suelo. Y en Facebook, Carlos Los pregunta, cuando se interpreta el nombre de un suelo, como en el ejemplo del planosol, ¿cuál sería la lógica en el orden en que se abordan los calificadores primarios y secundarios? Me imagino que quiere nada más como si se lo pueden como volver a repetir para que lo tenga claro. Entonces, los suplementarios son en el orden alfabético, según el calificador, ignorando el especificador. Aquí, por ejemplo, tenemos aún dos especificadores, endo y proto. Y la secuencia alfabética cuenta el C, calcic. Luego cleic, ignoramos el especificador. L como lomic, ignorando el epic. O como ocric, R como reptic, S como sodic, y los taptos van al final. Entonces, taptoluvic con el L y taptopetroduric con el P. Y eso es más o menos fácil porque es simplemente orden alfabético. De los principales es más complicado. En este caso, hemos pensado que el álbic es lo más importante
segunda importancia es el Kolumnik, tercera importancia es el Jutrik. Pero claro, de eso se puede discutir. Alguien puede pensar, no, el Jutrik es mucho más importante que el Albig. Entonces, estas discusiones tenemos muchas veces. Creo que la secuencia de los calificadores principales tiene más o menos sentido, pero claro, se puede aceptar que hay otras opiniones de eso. ¿Ok? Muy bien. Sí, están surgiendo un poco más de preguntas. Vamos a comentar dos más y le damos igual este tiempo por si tiene algo más que nos quiera presentar antes de que se nos acabe el tiempo de la charla. Entonces, Milenka Almanza pregunta, ¿cómo se puede aplicar esta clasificación y estas propiedades para fines de evaluar la contaminación de suelos? No se puede aplicar bien para la contaminación de suelos. Tenemos un calificador de eso que es el TOXIC, pero es más de eso no tenemos. Entonces, no es un sistema de clasificar contaminación de suelos. Y Carmelina Ongay pregunta si el pH y la conductividad eléctrica se pueden considerar dentro de los calificadores. Sí. Para la conductividad eléctrica, eso es algo de expresar si hay sales solubles. Y tenemos aún un grupo de suelos de referencia de sales solubles, que es el Solonchak. Entonces, este tiene el horizonte sálico y el criterio principal para el horizonte sálico es la conductividad eléctrica. Si esta es bastante alta y si tenemos un horizonte sálico, podemos tener un Solonchak, que es un grupo de suelos de referencia. Este Solonchak no es uno de los más primeros en la secuencia, en la clave, entonces puede ser que tenemos otro suelo y en este caso va a tener el calificador Salic. Salic Vertisol, por ejemplo. Salic Cryosol. Y si tenemos menos sales, tenemos el calificador Protosalic, que es menos que lo que se necesita para el horizonte sálico. Eso es el SALIC, eso es la conductividad eléctrica y para el pH tenemos los calificadores Jutrik y Distrik, pero no van por el pH, sino por la saturación de bases. Pero está relacionada con el pH. Jutrik es alta saturación en bases y Distrik es poca saturación en bases. Ya, entonces, no tengo más en esta secuencia. Ya tenemos unos 10 minutos más, entonces, si quieren, pueden hacer más preguntas. También o si no, les puedo mostrar algunas imágenes de grupos de suelos de diferencia y algunas características. Entonces, no sé qué prefieren. Muchas gracias, Peter, por la charla. De hecho, la gente está muy agradecida, tanto en Facebook como en el Zoom, te envían muchos agradecimientos por la charla, por responderles todas sus preguntas. También en Facebook te agradecen por todo. Pregunta nada más, solicitan si puedes mostrar como algunas fotografías o ilustraciones con la parte de algunos grupos más de suelo para irlos familiarizando a quienes todavía quieren aprender más. Entonces tengo que abrir otro archivo. Solo es que este es en inglés. A ver, tengo que cambiar del... Como saben, son 32 grupos de suelos de referencia.
Y por eso, para mis clases en Alemania, lo he combinado a 9 capítulos para no tener 32 capítulos. Entonces, aquí tenemos suelos caracterizados. No, creo que también denme un minuto y pienso que eso debo tener en algún archivo también en español. Vamos a ver. No, parece que no. Ya, entonces seguimos con el inglés. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, muy bien. Entonces, estos son suelos caracterizados por tener más arcilla en la parte subsuperficial. Entonces tienen horizonte árgico. Y tenemos 5 grupos de suelos de referencia: Luvisols, Alisols, Lixisols, Acrisols y Retisols. Y aquí se ve el horizonte árgico. Este es un Luvisol. El material de partida es loess. Esto es el Luvisol del video. Es loess aquí, que es un sedimento eólico que tiene carbonatos y mucho limo. Y entonces teníamos translocación de arcilla desde aquí hasta ahí. Y vemos este horizonte árgico por 2 características. Primero, por su color. Pero eso no es color de arcilla, la arcilla es blanca más que todo. Estos son los colores de óxidos de hierro que forman agregados, que forman complejos con la arcilla y migran junto con la arcilla. Y eso es el horizonte que no tiene mucha arcilla ni muchos óxidos. Y esto es el plató de Loess en China. Tienen aquí 15 sedimentaciones de Loess, 15 capas de Loess, más o menos 15. Entonces hubo mucho cambio climático. Si era más seco, hubo una deposición de Loess, luego el clima se volvió más húmedo y empezó la translocación de arcilla, luego otra vez más seco, otra sedimentación de Loess, otra vez más húmedo, otra vez translocación de arcilla, y aquí tenemos 15 Luvisols, uno superpuesto sobre el otro. Y eso era la pregunta anteriormente, ¿qué hacemos si este suelo se ha formado bajo otras condiciones? Eso, claro, los 14 que están enterrados se han formado en el pasado y no sigue la formación, no sigue la translocación de arcilla en estos, pero sigue siendo horizonte árgico. Aquí tenemos suelos con poca formación de suelos, fluvisols, que son de sedimentos fluviales, leptosolos, que son de muy poco espesor, regosolos con muy poca formación y cambisoles con algo más de formación de suelos. Aquí tenemos un leptosol en Austria con muchísimas piedras en la superficie, y esto es un cambisol que tiene aquí un bonito horizonte cámbico. Aquí tenemos suelos con deficiencia de oxígeno. Pueden ser los gleisols con agua freática y stagnosols y planosols con agua estancada. Este tiene agua freática, es un gleisol. Este es un horizonte permanentemente saturado en agua. Se ve por los colores de reducción. Claro, hemos excavado el agua para hacer la foto. Y este es el horizonte hacia donde el agua sigue por ascenso capilar, y de la superficie viene el oxígeno, y donde está el oxígeno, que está en la superficie de los agregados, donde puede entrar oxígeno, aquí tenemos los óxidos. Y esto es el stagnosol. Aquí es al contrario, dentro de los agregados tenemos el oxígeno, óxido, y en las superficies tenemos los colores de reducción. Entonces es al revés.
Aquí suelos concentrados en las zonas boreales y polares. Esto es un suelo permafrost. Lo hemos excavado hasta aquí más o menos. Aquí estaba el permafrost y una vez abierto el perfil, claro, la temperatura ha empezado a descongelar el permafrost y eso, por eso el suelo aquí se ha derrumbado y aquí tenemos los fenómenos de girifluxión. Ahora tenemos los suelos que tienen un horizonte móico o un horizonte chérnico o un horizonte úmbrico, entonces suelos minerales de la superficie que tienen mucha materia orgánica. Esto es un chernozem y esta es la estepa rusa donde ocurren muchos chernozems. No están restringidos a la estepa, los tenemos también bajo bosque. Ya, aquí vemos un suelo de México, un andosol en las laderas del Popocatépetl de cenizas volcánicas y eso es un vertisol con mucha arcilla expandible de Hungría y otros suelos mayormente definidos por características físicas son los nitisols que tienen mucha arcilla y los arenasols que tienen mucha arena. Estos son suelos del trópico, un ferralsol del Brasil aquí, y es un paisaje del trópico. Y ya aquí tenemos suelos antropogénicos, el antrosol bajo arroz inundado, 2000 años de cultivación de arroz inundado. Tenemos aquí una capa de arado bien marcado que sirve a estancar el agua para el cultivo de arroz. Y eso es un tecnosol, eso es un basurero. Basurero con un poco de materia de suelo fértil que se ponía hacia arriba. Estos basureros abiertos ya no hay en Alemania. Y por fin aquí suelos de áreas áridas, durisols con sílice secundario, calcisols con carbonato secundario, gypsisols con yeso secundario, solonchaks con sales solubles y solonets con mucho sodio. Esto es un calcisol y eso es un solonchak con las sales solubles. Ya, eso era muy. Ya hemos terminado. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Peter. Pues toda la gente se queda muy agradecida y se nos acabó el tiempo. Surgió un par más de preguntas, pero desafortunadamente ya no las podemos hacer. De cualquier manera, te agradecemos nuevamente tu participación, tu presencia y siempre tu disposición para estar en este tipo de eventos. Desde Iberoamérica te mandan muchos agradecimientos y pues, nuevamente gracias. Ya, con mucho gusto y les deseo una buena semana con muchas otras presentaciones interesantes. Claro que sí. Bueno, pues para los que nos están viendo en Zoom y en Facebook, vamos a dar unos 8 minutos, que es lo que nos resta, antes de nuestro tercer y último ponente del día. Entonces, síganos, no se pierdan todavía el contenido que resta y pues aquí estamos todavía.